Continuamos nuestra travesía por Europa Central adentrándonos en los meses de verano, esta vez visitando Alemania para mostrarles la belleza urbana de este importante país. La República Democrática Alemana, también conocida como la RDA, fue un estado socialista que existió en el territorio de lo que hoy es Alemania Oriental desde 1949 hasta su reunificación con la República Federal de Alemania en 1990. La RDA fue creada en medio de la Guerra Fría, como consecuencia de la división de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Establecida en la zona de ocupación soviética, la RDA se convirtió en un estado socialista que adoptó un modelo económico planificado y una ideología marxista-leninista. Desde sus inicios, la RDA mantuvo una estrecha relación con la Unión Soviética y formó parte del bloque comunista liderado por Moscú. A lo largo de su existencia, la RDA se convirtió en uno de los estados más militarizados de Europa, con un gobierno autoritario que reprimía cualquier forma de oposición política. La capital de la RDA era Berlín Oriental, que a su vez estaba dividida por el Muro de Berlín, una barrera física que separaba la parte oriental y occidental de la ciudad. El Muro de Berlín se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría y de la división de Alemania, siendo derribado en 1989 durante las protestas pacíficas que llevaron a la caída del régimen comunista en la RDA. A nivel económico, la RDA experimentó un crecimiento significativo en las décadas de 1950 y 1960, gracias a la industria pesada y la cooperación con otros países socialistas. Sin embargo, a partir de los años 70, la economía de la RDA comenzó a mostrar signos de estancamiento debido a la falta de innovación y la escasez de recursos. En términos sociales, la RDA implementó políticas de bienestar social y educación gratuita para todos sus ciudadanos, pero también restringió las libertades individuales y la libertad de expresión.
La Stasi, la policía secreta de la RDA, vigilaba de cerca a la población y reprimía cualquier intento de disidencia. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el comienzo del fin de la RDA. Las protestas masivas y la presión popular llevaron a la apertura de las fronteras entre Alemania Oriental y Occidental y finalmente a la reunificación de Alemania en 1990. La RDA dejó de existir y su legado sigue siendo objeto de debate y controversia en la historia de Alemania. A pesar de sus logros en términos de bienestar social, la RDA fue finalmente superada por el impulso de la libertad y la democracia que caracterizó la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania. El símbolo de Berlín sigue siendo la Puerta de Brandeburgo, que alguna vez fue el punto de paso entre el este y el oeste, y que se ha convertido en el símbolo de la reunificación alemana. El muro de Berlín, que dividió la ciudad en dos durante casi 3 décadas, está hoy en gran parte desmantelado, pero se han conservado varias secciones como memoriales. Berlín también es reconocida por su arquitectura diversa, que mezcla edificios históricos con construcciones modernas. El Berlín moderno ha sabido conservar los vestigios de su historia, con memoriales que recuerdan los oscuros periodos del nazismo y la división de la ciudad durante la Guerra Fría. Además de su patrimonio histórico, Berlín es una ciudad dinámica y multicultural. Sus variados barrios ofrecen un ambiente único, desde la modernidad de Potsdamer Platz hasta el ambiente bohemio de Kreuzberg, pasando por el glamour de Charlottenburg. La escena artística de la ciudad también es muy influyente, atrayendo a creadores de todo el mundo.
Berlín es una ciudad donde la historia se mezcla con la modernidad, donde el arte se encuentra con la política y donde se celebra la diversidad cultural. Ya sea por sus museos de fama mundial, su animada vida nocturna o su ambiente alternativo, Berlín sabrá encantarte. La RDA fue un estado socialista que existió en Alemania Oriental durante la Guerra Fría, caracterizado por su gobierno autoritario, su economía planificada y su estrecha relación con la Unión Soviética. Continuaremos nuestra travesía por Europa Central, maravillándonos con nuevas sorpresas. Esperamos que nos acompañes en cada aventura. No olvides darle like, comentar y suscribirte para seguir apoyándonos. Gracias por ser parte de nuestra increíble comunidad.